En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenido de vuelta en Defensa Propia, Mario Alonso Puig. Muchas gracias por la Mario, o sea, invitación. tú no sabes mi emoción. Ha regresado mi primer hombre en Defensa Propia. Ay, qué entusiasmada Muchas estaba yo gracias. por esta conversación, Mario. De verdad. Y además que te voy a ver en persona muy, muy pronto acá en Miami, que tienes una gira por Miami, Nueva York y Los Ángeles. En Miami vas a estar aquí el 30 de mayo, el 31 en Nueva York y el 2 en Los Ángeles Sí. dando tu conferencia. Esta conferencia la empezaste a dar apenas se abrió la pandemia, Mario, porque nosotros hablamos en el 2021. Todavía España estaba un poco cerrada y por supuesto aquí en Miami ya, tú sabes que aquí en Miami poca gente estuvo tan encerrada como en otros países, ¿no? Sí. Y esta conferencia de creer es crear una mente para el éxito, lo empezaste a hacer, esta fue la que empezaste a hacer justo después de la pandemia. Bueno, ya sabes que muchas veces cuando pasan fenómenos tan extraños como el que hemos vivido, se puede perder de alguna manera la referencia del tiempo. No sé muy Es bien verdad. realmente si fue antes, si fue en medio cuando ya se podían dar conferencias. Siempre ha sido presencial, eso sí, nunca la he dado online. Con lo Mm, cual, o fue justo al comienzo, que creo que no, o fue después cuando ya podíamos tener una presencia en los teatros y en los distintos auditorios, ¿no? Es ujú. verdad que al principio pues había mucha restricción de aforo, es decir, había pocas Sí, es personas que... verdad. Y luego pues cada vez empezó a aumentar el número. Y la experiencia que tengo es realmente preciosa porque más que una conferencia es una experiencia. Es decir, de alguna manera la audiencia y yo generamos como un espacio mágico en el que vamos descubriendo cosas, en el que vamos entendiendo cómo funcionan los aspectos más profundos de la mente. Vamos también conectando con esa esencia, esa grandeza que nos define, lo que llamamos el ser con la S mayúscula. Y como ya ha sido, la he impartido en España en distintas ocasiones, los comentarios que nos han hecho las personas son realmente muy impactantes. Y repito, esto es algo que generamos entre todos, es decir, de alguna Mm. manera se despierta pues esa luz que todos tenemos dentro y que muchas veces la tenemos o muy dormida o que ni siquiera somos conscientes de su existencia. Sí, tú sabes que a mí me impresiona, yo tengo aquí tu nuevo libro, El Camino del Despertar, que tengo Ajá. aquí el resaltador, porque dije, voy a resaltar lo más importante y está todo el libro resaltado. Porque a mí lo que me impresiona, Mario, es cómo se puede ir cada vez más profundo y cómo siempre se le puede tener, o tú específicamente, le encuentras una mirada o un camino diferente para lograr esa transformación o para vivir desde esa grandeza de la cual tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que es eso, estamos dormidos o no hemos unificado nuestra conciencia o no, simplemente no sabemos que tenemos Sí, esa grandeza, ¿no? Y en este libro, El Camino del Despertar, que tengo todo subrayado, todo resaltado, me impresiona cómo tú llevas lo que es esta transformación, este cambio, esta reinvención a través del cuerpo, básicamente, del cuerpo, del funcionamiento de la mente, es todo fisiológico. O sea, más que eh, otros temas que has tocado en otros libros, por supuesto, pero en este es a través del cuerpo y nuestra manera de pensar y el hemisferio derecho e izquierdo, como nosotros podemos conseguir esa grandeza de cual pues venimos pues llamados a hacer en este mundo. Tú nos puedes hablar, no sé si quieres empezar por ahí, porque yo no sé esta conversación por dónde se empieza y es muy difícil resumir un libro, pero esto de el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cómo unido puede de verdad hacer que nosotros actuemos desde esta grandeza, porque lo más bello que yo he visto es que dentro de ese descubrimiento de la grandeza, tenemos que ver nuestras sombras y nuestras heridas, cosas que nunca queremos ver. Pero no hay manera de llegar a esa grandeza si no ves esa oscuridad en ti. Y, y sí, bueno, vamos a ver. me apabulla. A ver. Cuando nosotros hablamos de
de los seres humanos, de nosotros, tenemos que distinguir tres dimensiones. La dimensión física, la dimensión corporal, que es la que es capaz de ser captada por nuestros sentidos. Yo te veo a ti, tú me ves a mí, yo escucho lo que tú me dices, etcétera, etcétera. La dimensión mental, nosotros no vemos la mente, no hemos visto, nadie ha visto la mente, pero sabemos que la mente existe porque la mente tiene una característica fundamental que es la capacidad de generar conceptos, la capacidad de producir pensamientos. Y también tenemos una dimensión espiritual porque todos sentimos que algo nos conecta con los demás, sentimos que algo nos conecta con la naturaleza, basta darse un paseo por un bosque, Mm, basta darse un paseo cerca del mar y notamos que nos pasan algo, que nos pasan cosas. Y tenemos un sentido del propósito. Cuando una persona encuentra su para qué, también encuentra una razón por la cual levantarse cada día con ilusión, con serenidad y con confianza. ¿Qué mm, ocurre? Que cuando hablamos de la dimensión física, tendemos a separarla por completo de la dimensión mental y de la dimensión espiritual. Y todo está interconectado en este mundo del tiempo, el espacio, la forma. El hemisferio izquierdo del cerebro es el encargado de darnos una visión práctica de las cosas. Sin hemisferio izquierdo no hay lenguaje. Sin hemisferio izquierdo no podemos generar conceptos. Sin hemisferio izquierdo yo te diría a ti, pásame el agua y no sabrías ni lo que es el agua, ni podrías siquiera decir agua, porque me faltaría el área de Broca que está en el hemisferio izquierdo y que es la que me permite emitir los sonidos. Sin hemisferio izquierdo tampoco podríamos fabricar herramientas, no tendríamos tecnología sin hemisferio izquierdo. Es decir, los grandes avances en el campo de lo material, lo científico, lo tecnológico, lo lingüístico, lo conceptual, dependen fundamentalmente del hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos dos hemisferios? Estoy ujú, hablando de lo que se llaman funciones superiores, porque en funciones de otro orden, cada hemisferio, por ejemplo, mueve la parte contraria del cuerpo. Bien, ujú, entonces, ¿para qué sirve el hemisferio derecho? El hemisferio derecho tiene una serie de capacidades que son muy superiores a la del hemisferio izquierdo. Por ejemplo, el hemisferio derecho es la base de la intuición. Si te das cuenta, la intuición no sigue la lógica ordinaria. Es ujú, una sensación, es un sentimiento que orienta tu acción en una determinada dirección. Eso pertenece fundamentalmente al hemisferio derecho. El hemisferio derecho es fundamental en los saltos creativos, no en los saltos lógicos, sino ujú, en los saltos creativos. Teorías que han revolucionado nuestra comprensión del universo han emergido de forma absoluta del hemisferio derecho. Sabemos, por ejemplo, que las personas que sueñan mucho, cuando tienen lesiones en el hemisferio derecho, dejan de soñar. Y recordemos que en el sueño hay un montón de imaginación y un ujú, montón de imágenes. ¿Qué más hace el hemisferio derecho? El hemisferio derecho tiene la capacidad de conectarnos con el mundo que no ven los sentidos físicos. Por eso la apreciación real de la belleza, cuando algo te conmueve, no el conocimiento del artista, no saber qué colores utilizó, sino cuando algo te conmueve porque el hemisferio derecho está viendo dimensiones que el hemisferio izquierdo no ve. El hemisferio izquierdo es el de la erudición, el hemisferio derecho es el de la comprensión profunda que también llamamos sabiduría. El ujú, hemisferio izquierdo tiende a ver las cosas muy focalizadas. Es como si fuera una lupa. ujú, Sin embargo, el hemisferio derecho tiende a verlo de una forma mucho más amplia. Es decir, en un bosque, el hemisferio izquierdo te hablaría de cada árbol, mientras que el hemisferio derecho te hablaría del bosque. El hemisferio izquierdo es incapaz de ver el bosque, solo ve los árboles, y el hemisferio derecho ve el bosque. Y siguiente elemento, para tampoco alargarme mucho, es que el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. Imaginemos la importancia que tiene esto cuando, como decía el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, hasta que no llevemos a la conciencia, que sería el hemisferio izquierdo, lo que sucede en el inconsciente, en el hemisferio derecho, el inconsciente, el hemisferio derecho, seguirá controlando nuestras vidas
y nosotros le llamaremos destino. ¿Se entiende también ahora ese dicho explicado científicamente de cómo funcionan los dos hemisferios? Pero ahora bien, hay una frase, hay un capítulo en tu libro que es el número 2. Ahí empieza ya a ponerse la cosa bien profunda. Ahí ya hay que ponerse bien, hay que ponerse los patines en el capítulo número 2, porque hablas de lo que es el mapa y el territorio. Pero hablar de eso, había que ver una explicación de los dos hemisferios, como bien lo haces en tu libro. Y esta frase que tú utilizas, que es, ni el mapa es el territorio, ni el nombre es lo mismo que la cosa nombrada. Sí, esto procede Ujú, fundamentalmente de la lingüística aplicada, que de alguna manera nos enseñó algo de una enorme importancia, y es la siguiente. Lo voy a explicar todo con ejemplos y metáforas para que se entienda mejor. ujú, Si yo entro en un restaurante, me van a dar un menú, me van a dar una carta. Ese menú y esa carta me van a dar una idea de lo que puedo pedir. Si yo soy una persona vegetariana y hay platos de vegetales y platos de carne, yo sé esos platos de vegetales que puedo elegir, pero no voy a elegir los de carne. Y si soy una persona que me gusta la carne, pues haré lo opuesto. Bien, ¿qué ocurre? Que la mente del hemisferio izquierdo se maneja muy bien con los mapas. Es decir, eh, entiende muy bien el menú, pero no sabe que hay algo que se llaman los sabores. Es ujú, decir, cuando yo elijo un plato de ese menú y lo pruebo, esa sensación es una experiencia que no es lo mismo que saber de qué va el plato, es vivir, experimentar el sabor del plato. Y ese territorio, quien lo maneja extraordinariamente bien es el hemisferio derecho. ¿Cuál es el problema? El problema es que los dos hemisferios están enfrentados. Esto ujú, se llama lateralización hemisférica y están enfrentados por el proceso educativo del cual somos responsables todos. ¿Cuál es el impacto de esto? Que el hemisferio izquierdo cree que porque conozca el menú, también sabe cuál es el sabor de los platos y se equivoca. Y como el hemisferio izquierdo es el hemisferio donde se asienta el ego, puede ser tan arrogante que no escucha lo que le está diciendo el hemisferio derecho. ujú, Por eso, y esto se ha visto a lo largo de la historia, cuando determinados científicos se han aferrado a una teoría y han empezado a aparecer evidencias de que esa teoría era una teoría inacabada, inconclusa, no lo suficientemente amplia, lejos de abrirse, se han resistido, se han enfrentado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nacemos tenemos los dos hemisferios muy conectados, lo que se llama sincronización hemisférica. Pero mm, a través de un proceso educativo que valora tanto lo material, lo científico, lo tecnológico, nos olvidamos de otro hemisferio que de alguna manera está mucho más conectado con lo artístico. Si te das cuenta, muchas veces eh, cuando pensamos en el arte, pensamos en algo lamentablemente superfluo. O si pensamos en el arte, podemos pensar en cuánto cuesta este cuadro. ujú, Cuando, sin embargo, yo personalmente he tenido experiencias muy profundas, muy reveladoras delante de obras de arte. Es decir, de alguna manera es como la poesía. La poesía es el lenguaje del alma. mm. Es verdad que se escribe con el hemisferio izquierdo, pero nace del hemisferio derecho, por eso toca eh, con la profundidad con la que toca, que no es la misma profundidad con la que toca la prosa, que es mucho más del hemisferio izquierdo. Mm. Entonces, en esta explicación que está súper clara, ¿no? Tú estás diciéndonos que el hemisferio izquierdo y el derecho están enfrentados. Y Ujú. la única manera de crear una conciencia unificada y regresar a ti después de este, este Exacto. camino, exacto, de este camino, de esta búsqueda, de olvidar quién eras y volver a recordar quién eras, conectar con quién, con tu fuente y regresar a quién eres. Porque yo creo que aquí en la vida, Mario, yo no sé quién la inventó como está inventada. Uno nace, se le olvida todo lo maravilloso, todo lo maravilloso con lo que nacimos y después a cierta edad
nos damos cuenta que no estamos funcionando o estamos siendo un poco incoherentes y necesitamos buscar otras cosas y comenzamos un camino para reconectar con lo que olvidamos. Explícame quién inventó esta vida así. Por qué no recordamos lo que somos a lo largo de nuestra vida? La inventamos nosotros, y ahora te voy a Mm, explicar cómo la inventamos. Entonces, hay un escritor francés, Marcel Proust, que lo explica muy bien con unas sencillas frases. Dice, el verdadero acto del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino, no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. ¿Y qué nos ujú, está diciendo? Pues que efectivamente es un camino circular. Salimos de un sitio para volver al mismo, pero ya no tenemos la misma mirada. La mirada ha cambiado y al cambiar esa mirada, en ese momento lo que vemos es diferente. ¿Quién lo ha inventado? Lo hemos inventado nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, enseguida empezamos a juzgar, a etiquetar, a interpretar las cosas de una manera determinada. Y esto que parece un juego inocente se acaba convirtiendo en una cárcel. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que un niño, una niña en el colegio no están funcionando bien. Les cuesta aprender, van lentos en la comprensión de las cosas y alguien, o incluso ellos mismos, le dicen, uy, esta persona, este niño, esta niña, son muy tontos. Si ese niño, esa niña se lo creen, si se lo creen y aceptan esa etiqueta, yo soy tonto, yo soy tonta, su cerebro empezará a limitar sus propias capacidades para reforzar esa idea. He ujú, de recordar, y esto lo sé directamente porque tuve la posibilidad, la gran oportunidad de ver las notas reales de Albert Einstein, que Albert Einstein en el colegio, el científico más valorado del siglo XX, el que describió la relación entre la velocidad, el tiempo, el espacio, la materia y la energía, fue considerado un estudiante torpe. Con lo cual, lo que quiere decir es que nuestra manera de pensar es la que nos esclaviza. Y al mm, final vamos generando una serie de creencias que para nosotros son certezas incuestionables. Yo soy tonto, yo soy tonta, y que empiezan a generar de una manera más o menos consciente una serie de evidencias que refuercen esa creencia. ujú, Por eso, cuando esa persona, ese niño, esa niña, que para nada son tontos, sino que son inteligentes, hacen algo inteligente, en lugar de cuestionarse, oye, a lo mejor yo soy más listo, a lo mejor soy más lista, dicen, he tenido suerte, esto era demasiado ujú. fácil. Lo ven aislado, exacto. Entonces, no tenemos que echarle la culpa a nadie si podemos tomar responsabilidad para cambiar estas cosas. Por Ujú, eso yo invito mucho a las personas a que sustituyan un pensamiento que juzga, un pensamiento que acusa, un pensamiento que condena, un pensamiento que castiga, por un pensamiento que explora, por un mm, pensamiento que pregunta, por un pensamiento que escucha e incluso por un pensamiento que es capaz de amar y perdonar. mm. Sí, y lo importante es derribar esas creencias, Mario, ¿no? Esas creencias que fuimos, esos programas que fuimos construyendo desde muy pequeños hasta que crecemos. Y si tenemos suerte, nos damos cuenta que estamos encarcelados y empezamos a buscar la llave para liberarnos. Parte de esa llave es cambiar esas creencias. ¿Por dónde se empieza? Cambiando el Claro. pensamiento, como bien nos dices ahora. Por, por- por eso, vamos a ver, el desafío de las creencias es que no sabemos que las tenemos, porque están en el inconsciente. Y nosotros las vivimos como certezas incuestionables. Hace 500 años había una creencia que era incuestionable, que es que la Tierra era plana, con lo cual prácticamente nadie, obviamente quitando algunos navegantes valientes o audaces como pudo ser Colón, nadie se adentraba en alta mar, no perdían de vista la playa, porque esa creencia afectaba la forma de ver. En el siglo XVII,
Cuando Galileo Galilei con su famoso telescopio descubre las dos lunas de Júpiter dando vueltas alrededor de Júpiter y no de la Tierra, lo cual era incompatible con la visión geocéntrica de que todo giraba alrededor de la Tierra, y lo comunicó, pues tuvo que retractarse para no tener todo tipo de problemas. Es Mm, decir, de alguna manera nosotros percibimos no con los ojos, sino con la mente. Y por eso uno puede tener una cosa delante de los ojos y no verla si cree que no existe. tal cual. O verla si cree que existe. Por ejemplo, la angustia es la consecuencia de procesar o de crear en la pantalla de nuestra mente un problema y vivirlo como si fuera real, cuando ni Total. siquiera se ha producido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el camino al despertar, yo lo que planteo es un camino, no digo el único camino, para poder transformar esas creencias limitantes que están tan escondidas. Entonces, primero tienes que entrar, como hablábamos en esta entrevista, a través del cuerpo, porque el cuerpo es el inconsciente. Nuestro cuerpo lleva la cuenta de lo que ha pasado en nuestra vida. Nuestras Mm, células, nuestros tejidos, nuestros órganos llevan la marca de las emociones que hemos experimentado. Y por eso en la primera parte del Camino al Despertar, yo lo que planteo es la importancia de conectar con ese cuerpo que lo hemos olvidado y de favorecer que se relaje, reduciendo o eliminando lo que se llaman corazas neuromusculares. ujú, Cuando uno entra a través del cuerpo, ya está entrando en el mundo del inconsciente, porque aunque nosotros el cuerpo lo veamos con los ojos físicos, las dimensiones más profundas del cuerpo no las vemos con los ojos físicos. Tenemos que entrar ahí de una manera diferente, con una mirada distinta. Y a partir de ahí vas siguiendo las distintas etapas. Como muy bien comentabas tú, después de la etapa de reconexión con el cuerpo, tú lo que vas a hacer es encontrarte con esas cosas que están intentando proteger las heridas, los microtraumas o los traumas que todos tenemos y que se han quedado relegados en el hemisferio derecho como si fuera un basurero. sí. Y entonces, en ese momento, nos vamos a encontrar con lo que en la nomenclatura mitológica de Joseph Campbell se llaman los demonios, que no tienen una connotación teológica, también se pueden llamar dragones, que nos asustan. Pero en el fondo, estos dragones son puertas que nos permiten conectar con el niño, con la niña heridos. Mm, Entonces es cuando empiezas a conectar con cosas profundas que tenías ahí, que las tenías escondidas, es como el fantasma de la ópera, mm, se escondía en los sótanos del teatro por miedo a ser despreciados si veían su rostro deformado. Entonces, mm, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tú conectas con eso? Abrazarlo. Al ujú. niño herido, a la niña herida, lo que hay que hacer es abrazarlos. Y por eso, en el camino al despertar, planteo dos figuras que se llaman arquetípicas. Las figuras arquetípicas tienen una gran capacidad visual y afectiva de producir un impacto a nivel inconsciente. Entonces, las dos figuras arquetípicas que utilizo, para no hacerlo muy complejo, son el guerrero y el mago. El guerrero es el que tiene que hacer frente a ese dragón, a ese demonio, pero no para cortarle la cabeza, sino para mantenerse firme y no huir. Mm, Solo se trata de no huir, de mantener la presencia, porque cuando uno mantiene la presencia resulta que el dragón y el demonio, que es lo mismo, el dragón y el demonio, se desvanecen, son humo, y mm. entonces aparece el niño herido. Miren, hago una pausa en esta conversación porque no quiero que se me pase por debajo de la mesa este abrazo enorme en este Día de las Madres. Y también quiero hablarles de algo que aunque no viene envuelto en papel de regalo, puede ser el mejor regalo que se pueden dar, que es la terapia psicológica. Porque a ver, la maternidad es maravillosa, sí, pero vamos a admitirlo, también puede ser tremendamente complicada. Entre los pañales, las tareas del colegio, las rabietas y no solo la de los niños, a veces uno también se siente que ya no puede más. O cuántas veces nos hemos dicho entre risas, pero con un fondo de verdad, me voy para la China. Pero claro, está lejísimo y los pasajes están por las nubes, así que, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí, respiramos hondo y seguimos adelante. Pero ¿y si te digo que hay una manera de navegar la maternidad sin sentir que cualquier ola te puede voltear?
Ahí es donde entra la terapia psicológica, amigas, porque regalarse unas sesiones de terapia, eso no es un lujo. Hoy en día es una necesidad. En terapia, esos problemas gigantescos empiezan a verse del tamaño que realmente tienen y las soluciones, esas que parecían esquivas, comienzan a aparecer poco a poco. En terapia aprendes herramientas, estrategias y sobre todo encuentras un espacio para ser escuchada de verdad, o sea, sin juicios, un lugar donde puedes ser tú con tus miedos, con tus dudas y también con tus sueños. Y te prometo, empiezas a ver la maternidad con menos oleaje y más calma. Y es aquí donde yo te recomiendo a los amigos de Opción Yo, donde te ofrecen terapia psicológica online, con profesionales que hablan nuestro idioma y entienden nuestra cultura. Puedes hablar con ellos desde la comodidad de tu casa, mientras los niños están en la escuela o incluso mientras el bebé duerme. Así que, mamás, este Día de las Madres, ¿por qué no hacer algo por ustedes? Así que, a ver, les dejo el link, el enlace para que le den y vayan directamente a los amigos de Opción Yo. Está aquí abajo en la descripción de este episodio, para que comiences a vivir una maternidad desde la serenidad y la alegría. Así que bueno, feliz día, mamás. Les mando un beso enorme y recuerden que si ustedes están bien, sus hijos también están bien. En defensa propia. El niño herido no puede ser atendido por el guerrero, tiene que ser atendido por el mago. El mago es la figura arquetípica más hermosa que yo conozco porque representa lo que se llama la energía yin, la energía femenina. Ten en cuenta que las mujeres dais a luz en la tierra y nos conectáis con el cielo. Entonces, eso es lo que hace el mago. El mago abraza con esa energía maternal a ese niño, a esa niña heridos, y en ese momento, solo al abrazarlo, se produce una transformación interior. Fíjate que esto también lo vio muy bien Jung cuando dijo, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. Cuando ya has abrazado eso que se llama en conjunto la sombra y que tiene la dimensión del dragón o el demonio y la dimensión del niño herido, ya entras en el siguiente umbral en el cual ya se trata de comprender que todos estamos conectados, que podemos ser distintos, pero no tenemos por qué vernos distantes. Bah, qué camino tan hermoso. Obviamente suena complejo, pero te pones a ver y es como un enfrentamiento contigo mismo, un enfrentamiento al principio, que es ese dragón y ese demonio, pero al final también es un proceso, como bien lo dices también en el libro, de aceptarte tal cual eres, con tus heridas, con tus sombras, no evitarlas, no esconderlas, abrazarlas, para entonces así poder fluir con la vida. Porque si no estás en esa plena resistencia, que lo explicas tan bien, Mario, lo que pasa es que tú pones en palabras lo que uno siente, sus sensaciones, su propia pelea interna, su incoherencia, ¿qué me está pasando que estoy sintiendo que no lo sé explicar? Entonces, eso de aceptarse uno mismo, ¿cómo evitar entonces, Mario, me pregunto yo en este proceso, la vergüenza que da mostrar esa sombra o que te vean, esa llamada sombra que todos tenemos, pero que al final nos da vergüenza que nos vea y la estamos tapando y la estamos tratando de enmascarar, Muy bien, muy bien. no solamente de nosotros mismos, sino de los que nos rodean? Mira, hay una historia muy hermosa que viene del Renacimiento. Fíjate cuánto puede aprender uno del arte. Ujú, Eh, yo aprendí, mi escultor favorito es Michelangelo Buonarroti, conocido en nuestro lenguaje como Miguel Ángel, y este hombre, por una serie de razones de desavenencias con el poder político de la época, a veces recibía bloques de mármol con defectos, el mármol blanco de Carrara. Entonces, lo sorprendente es que este hombre tenía una mirada profunda. ¿Qué quiere decir? Que él no se alteraba ante esas manchas, ante esas grietas del bloque, porque sabía que dentro había una escultura que había que rescatar. Y por eso él consideraba que su oficio era liberar la escultura dormida. Si yo me fijo en una persona, claro que voy a ver sus defectos, mm, claro que voy a ver sus manchas, claro que voy a ver sus imperfecciones. Si hago eso conmigo, naturalmente que voy a ver lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede uno estar bien viendo eso? ujú. De una manera muy sencilla, sabiendo que eso no es lo único que es.
Ay, qué que bello. también está esa preciosa escultura dormida. Mm, Y fíjate, si yo me encuentro con una persona que tiene defectos, que tiene imperfecciones, que tiene cosas que no me gustan, pero en sí. lugar de quedarme fijando exclusivamente en eso, tengo la convicción de que hay algo extraordinario en esa persona, aunque mis ojos físicos no lo vean, pero los ojos de mi espíritu, de mi alma, quieren verlo. Lo sorprendente es que la forma en la que la voy a tratar va a ser completamente distinta. La forma en la que esa persona se va a sentir va a ser completamente distinta. Mm, Y esos defectos de la superficie van a ser transformados desde dentro. La verdadera transformación no sucede fuera adentro, sino de dentro a fuera. mm, Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que convivir con una apariencia llena de defectos y con una esencia que es absolutamente perfecta. Fíjate la diferencia si vemos las dos cosas o solamente vemos el aspecto superficial. ujú, ujú. Mario, y de todo esto, porque sin duda hay un despertar colectivo. O sea, una cosa era lo que pasaba antes de la pandemia, a principios de saliendo de la pandemia y lo que está sucediendo ahora, que hay de todo, desde frases bonitas para darte cuenta de cosas de ti, hasta cursos, estudios, libros, enciclopedias, o sea, retreats, viaje al espacio, para irse uno a conocer y bueno, buscar internamente. ¿Qué, qué hay en ese camino al despertar que nos hace desviar? Porque si fuera tan sencillo, ya Claro, hace rato el mundo sería distinto. Estuviéramos claro. todos Mira, despiertos. sí, exacto, exacto. Tú lo has dicho muy bien. La condición natural del ser humano es estar despierto. La pregunta es por qué está dormido. Mm, Y aquí, para no entrar mucho en un campo que es la metafísica, te diré lo siguiente. El ser humano se ha creído cosas acerca de sí mismo que son falsas, mm, pero vive de acuerdo a lo que se ha creído y mm, crea un mundo en base a lo que cree. Si yo creo que hay algo que inherentemente en mi interior es defectuoso, no que tengo un defecto, sino que soy defectuoso, yo voy a crear un mundo que refuerce esa sensación de que soy defectuoso. Y como la mente humana tiene realmente la capacidad de crear, empiezo a crear algo que sintoniza con ese creer. mm, mm, Por eso, precisamente, es tan importante aprender a creer cosas diferentes de nosotros, mm, empezar a generar pensamientos distintos acerca de nosotros, mm. porque si no estamos reforzando un círculo vicioso. Entonces, ese es el problema. El Sí. problema es que tenemos esa serie de creencias tremendas. Fíjate, esto quizás pueda sorprender a algunos de las personas que nos ven y nos escuchan, pero esto ya lo estudió Albert Einstein y tiene conceptos muy interesantes. Por ejemplo, él dijo que la separación que vemos con nuestros ojos físicos, entre el mundo interior y el mundo exterior, no es real, es una alucinación de la mente. Él lo vio. ¿Qué más cosas vio Albert Einstein? Wow. Albert Einstein entendió que la relación que tenemos con el universo es muy errónea. Es más, él dijo que había una pregunta que era tan importante como la contestáramos, que dependiendo de lo que contestáramos, vivíamos un tipo de vida o de otro, u otro. Fíjate Ajá. ¿Cuál era? la, la pregunta era, ¿vivo en un universo amigable o en un universo hostil? Fíjate Uf. las connotaciones. Si yo creo a nivel de certeza, por tanto incuestionable para mí, y lo creo de tal manera que esto está ya en el inconsciente, si yo creo que el mundo es hostil, yo me voy a levantar siempre en una situación no ya de alerta, sino de alarma, de hipervigilancia. Ujú, Esto produce cambios muy profundos en el funcionamiento del cerebro, reduciendo la capacidad de pensar con claridad, de ser una persona creativa,
afecta directamente al cuerpo porque una persona que está en modo de alarma está generando un gran gasto energético y un gran desgaste de su cuerpo. Sin embargo, si yo creo que el universo es amigable, las cosas que no me gustan, en lugar de decir soy un desgraciado en un universo que es indiferente a mi sufrimiento, yo pensaré, es verdad que no me gusta lo que me ha pasado, pero Ujú. si el universo es amigable, quizás haya una lección aquí que yo necesito aprender. Uf, Y le das la entonces vuelta, claro. aceptas, le das la vuelta, entonces lo aceptas y lo abrazas. Y muchas veces, no solo por mi propia experiencia, sino porque también le pasa a muchas otras personas, lo que inicialmente parecía una cosa que uno no quería en su vida, se Mm, convierte en una puerta que se abre a un nuevo espacio de oportunidad, un nuevo espacio de posibilidad. Fíjate hasta qué punto influye nuestra forma de pensar en la experiencia vital que tenemos. ujú. Tú sabes que esto me hace pensar que uno no elige sentirse menos y uno no elige menospreciarse y no ser suficiente, sino es algo que quizás te lo están diciendo a tu alrededor y eso te lo crees. Entonces aquí el mensaje no solamente es ir a buscar tu luz adentro y revisar tu camino, sino es busca el camino lejos de aquellas personas que te están haciendo sentir Sí, menos. O sea, es que no nos damos sí, cuenta, pero si tú te la pasas en un ambiente donde todo te disminuye, pues inevitablemente de tanto decírtelo te lo crees. Lo que pasa es que sí. es eso, también ahí sí estamos encarcelados por nuestra mente, pero también nos sometemos a situaciones y a gente y no nos damos cuenta que somos Sí, nosotros los que nos mantenemos ahí. sí. Fíjate, aquí no es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Eleanor Roosevelt fue la mujer del presidente Roosevelt y una mujer que no tuvo una vida nada fácil. Y tiene una expresión que a mí me parece maravillosa. Dice, nadie podrá hacerte sentirte inferior sin tu consentimiento. Mm, Es decir, nosotros tenemos que consentir para que se haga realidad en nosotros. Imaginemos que alguien me dice, Mario, tú no sirves para nada. mm, Solo si yo digo, tienes razón, eso quedará encriptado en mi cuerpo. Si yo digo, esta persona dice eso porque no me conoce, no queda encriptado en mi cuerpo. ¿Qué ocurre? Que esto es muy fácil de decir a nivel teórico, pero a nivel práctico se encuentra con dos situaciones. Primero, la situación de unos niños pequeños que mm, no tienen la capacidad de razonar de esa manera y que se creen que porque un adulto les diga a veces cosas que son muy poco amables y muy mm, poco respetuosas, porque lo dice un adulto, es verdad. Con lo cual es muy difícil en edades tempranas que si estás en un entorno complejo, poco nutritivo, poco amable, no absorbas eso en tu interior. mm, Pero es que además cuando uno es adulto, si no ha desarrollado una buena autoestima, puede creer que lo que dicen los demás tiene más peso que lo que uno se dice a sí mismo, a sí ujú, mismo. Por tanto, para congraciar ambas cosas, voy a un filósofo español, José Ortega y Gasset, que decía yo soy yo y mis circunstancias. Es ujú, decir, yo no puedo atribuir las penurias de mi vida a lo que me ha pasado, pero sí puedo reconocer que lo que me ha pasado ha tenido un impacto en lo que me pasa ahora. ujú, Esto es muy importante porque si yo atribuyo todo lo malo que me pasa a las circunstancias que me rodean, a la gente que me rodea, tomo una posición de víctima que es no puedo hacer nada. Y esto es un autoengaño que además se sabe que daña especialmente el sistema cardiovascular. Ahora bien, si yo digo, soy una persona tan poderosa por dentro, tengo tanta autoestima que nada de lo que me digan me va a afectar, soy una persona arrogante y por tanto, al ser arrogante, tengo una profunda ceguera mental. Es decir, he de buscar rodearme, como muy bien has dicho tú, de personas que al menos busquen el lado positivo en mí y que ujú, no estén constantemente reforzando sus ideas negativas sobre mí. Y a la vez de trabajar en mi interior para ir reforzando mi estima, para ir reforzando
mi valoración. Una de las cosas que yo más anhelo en el libro El Camino del Despertar y en la conferencia que impartiré el 30 de mayo en Miami, es que las personas salgan queriéndose mucho más, que sí, que salgan creyendo más en sus posibilidades, más en sus capacidades, porque esto no es una charla motivacional, Ujú, esto es tocar la profundidad de la persona, porque la profundidad de la persona es la que genera esa transformación de dentro a fuera. Por tanto, y como muy bien has dicho tú, uno de los elementos más importantes en un éxito, en el éxito, una persona y cada uno a decidir lo que es el éxito, es de qué gente te rodeas, de qué personas te están rodeando. Entonces, no te rodees de personas que lo único que hacen cada vez que hablan contigo es chuparte la energía que tienes, ujú, ujú. porque ya cuesta bastante hacer frente a nuestros propios desafíos para que otras personas pongan más carga sobre nuestros hombros. Sí, y muy importante lo que estás diciendo, si quienes nos está escuchando o nos está viendo, tiene una sensación de inferioridad, tiene una sensación de no soy suficiente, no soy bueno, hermana, hermano, ahí hay que salir a trabajar por ti, porque no es así, no te tienes que No es sentir así, menos. O no es sea, hay así. algo ahí, o es tu entorno y eres tú el que se está creyendo eso que eres menos, porque como bien dice Mario en su libro, todos nacimos para ser nuestra mejor versión. Lo que pasa en el Claro. camino, nos saboteamos, se nos olvida y nos creemos los cuentos que la mente pues se fue creyendo a lo largo del tiempo. A Está mí, muy bien con, dicho. Está muy bien dicho. Fíjate, en línea de lo que tú estás diciendo. venga. Todos podemos tener más o menos que otras personas. Tú Ujú. obviamente tienes mucho más belleza de la que puedo tener yo. Tú tienes mucha más juventud de la que puedo tener yo. Yo puedo tener más años de los que tienes tú. Bueno, En tú el tienes un tener, cerebro que quisiera tener yo. ya, ya, bueno, bueno. Bueno, gracias. Y tú tienes una simpatía que quisiera tener yo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tener sí hay diferencias, pero lo fundamental nunca está en el tener. Lo fundamental está en el ser. Y no hay nadie que sea más que otra persona. El presidente de un gobierno no es más que una persona que tiene una labor muy sencilla en ese país. El presidente de una empresa no es más que la persona que está limpiando las oficinas. En el ser no se es ni más ni menos. Y Mm. esto es importantísimo porque tendemos a equiparar el tener con el ser y son dos cosas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Dios, qué maravilla, qué bueno, Mario, qué bueno que sigas haciendo conferencias, qué bueno que sigas haciendo libros, porque cuando tú crees que más o menos despertaste, te das cuenta que no has despertado nada. Bueno, Y pero que eso nos pasa a todos, ¿eh? increíble es cómo nos pasa, sí, es como que todo, es todo el tiempo recordar y utilizar la vida a favor para seguir despertando y para seguir reconectando con esta persona que eres grandiosa, luminosa, llena de talentos, pero también una persona que tiene que abrazar sus sombras o como dices tú, sus demonios o dragones, para poder, para que renazca Sí. esta persona maravillosa que vinimos a esta vida a ser. Es importante matizar una cosa para que no dé la sensación de Venga, que este camino es un camino en el que siempre vuelves a la línea de partida. ok. Y para eso voy a utilizar una analogía del mundo del conocimiento. Mm, Vamos a ver, si el conocimiento fuera una esfera, lo que yo sé representa la superficie de la esfera. Y lo que yo no sé representa lo que hay fuera de la esfera. Fíjate que cuanto yo más sepa, más sensación tengo de que no sé, porque la conexión con lo que no sé es mayor. Mm, Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el camino del despertar podemos tener la sensación de que no hemos despertado. Y mm, sin embargo, esto no es real. Hemos mejorado en montones de cosas. Nos hemos convertido en personas más amables, más honestas, más cariñosas, más empáticas, más capaces, más valientes. Pero como lo que nos queda es infinito,
La Mm, sensación es, soy igual que antes. No. ¿Y cómo lo sabes? Porque te lo dicen los demás. Los demás te dicen, no te das cuenta de lo que has cambiado. Eres mm. una persona mucho más tranquila, mucho más serena. Es decir, lo digo para que no caigamos en esa alucinación óptica, de decir, pues, ¿para qué me voy a molestar si esto es como el juego del parchís? Si siempre voy a ir a la línea de salida, ¿qué va? Claro, claro, voy a empezar de Claro, nuevo todo el tiempo. fíjate qué bonito es esto. Mm, Esto es como una espiral donde es verdad que vas girando, pero esa espiral es como un muelle. Cada vez estás en un nivel más alto. ujú, ujú. Me encanta. Sabes que esa frase me la dijiste la otra vez, lo del conocimiento, y me cambió la vida. Esa, me quedé con la de harta, de estar harta también. O sea, yo te doy crédito, pero yo me quedé con esa frase. Y también me diste una muy buena imagen que era lo del intelecto y lo emocional, que cuando no estás bien emocionalmente, el intelecto, no pasa nada en el intelecto, que es como la ventana y la persiana, Sí, que si la persiana no está eso abierta, es. pues entonces, bellísimo. Pero hay algo muy bello también de lo que dices, Mario, que es que lo agarré de tu Instagram, por cierto, que dice, desde el reconocimiento del no sé, que estábamos hablando de eso, y el entusiasmo del quiero saber, podemos superarnos y acceder a mundos insospechados. O Sí, sea, reconocer que hay un montón de cosas que no sabemos. O sea, no es que no sabemos que ni sabemos. sí, sí. Eso es muy importante. Fíjate, yo tuve una experiencia muy interesante con el no sé. Me invitaron a dar una conferencia a una business school, una de las más importantes del mundo, y yo iba con un profesor, eh, iba a dar una conferencia y había pues como 250 directivos. Y bueno, fui contando las cosas, no sé qué, tal cual, y luego hubo un turno de preguntas. Y entonces yo las preguntas las iba respondiendo porque sabía cómo responderlas. Y de repente una persona me hace una pregunta y no sé cómo responderla. Pero yo sí sabía cómo salir del apuro, aunque no respondiera lo que esa persona me preguntaba. Y en ese momento me paré, lo recuerdo muy bien, estoy hablando de hace veintitantos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Me paré, estuve en silencio y tuve una conversación conmigo. Y la Ujú, conversación la podría resumir de la siguiente manera. La verdad es que no conozco la respuesta a la pregunta, pero si digo que no lo sé, en una escuela tan reconocida a nivel mundial, van a pensar cómo se traen aquí a alguien que no contesta todas las preguntas. Pero Dios. afortunadamente me dejé guiar por el ser y no por el ego. Y Ujú, entonces me callé y dije, no sé la respuesta. Y entonces yo me sentí totalmente desnudo, totalmente vulnerable, y se produjo una cosa muy extraña, que es que se produjo un aplauso masivo. What? Y yo no entendía ese aplauso masivo a qué venía. Y entonces al profesor que estaba conmigo, que era el que me había invitado de esta escuela internacional, le dije, oye, ¿a quién aplauden? Y él me dijo, aplauden a tu no sé, porque aquí nadie lo hace. Porque aquí nadie lo hace, aquí nadie aplaude el no sé. No, porque aquí nadie dice, No no sé. lo sé. Cuando Exacto, todo el mundo sabe que no puedes saber todas exacto. las respuestas a todas las preguntas. Entonces yo me quedé muy marcado por aquello, porque Claro. dije, qué barbaridad. Digo, esto es como cuando, no sé, de repente alguien hace algo y dicen, si es que todos pensamos igual. ¿Sabes Ujú, lo que te quiero decir? sí. Bueno, pues entonces yo creo que no tenemos que tener ese miedo, sobre todo cuando probablemente la persona o una de las personas más sabias que ha habido en toda la historia de Occidente, el filósofo Sócrates, cuando el oráculo de Delfos le reconoció como el hombre más sabio del mundo y unos mensajeros fueron a Atenas a comunicárselo gozosos, el oráculo de Delfos, recordemos que el oráculo de Delfos era el punto donde los griegos se comunicaban con los dioses. Ujú. Entonces, cuando fueron a Sócrates a decirle, maestro, el oráculo de Delfos te ha reconocido como el hombre más sabio del mundo, la contestación de Sócrates no tiene desperdicio, porque él dijo,
Yo solo sé que no sé nada y aún así sé más que los que esto lo ignoran. Entonces, Wow. claro, si alguien como Sócrates, que fue el maestro de Platón, Platón fue el maestro durante 20 años de Aristóteles. Gran parte de la filosofía occidente procede de Aristóteles. Si una persona así te dice eso, ¿cómo nosotros vamos a decir, no, a mí pregúnteme lo que quiera, que yo lo Exacto. sé todo? Sí, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta que? Y además que el no sé es liberador, es Es realmente liberador. liberador. Y Sí, no pasa nada. Y si pasa, se le saluda. exactamente, exactamente. Mira, Mario, no quiero despedirte antes de que nos dejes esa parte de cuando uno, hablando de cómo, porque acabo de recordar en el libro que lo tiene, cuando uno se siente inferior, menos que los que tienes a tu alrededor, cuando estás capa caída, hay una manera de corporal de rescatarte más allá Sí, de la mente, porque uno como está atrapado por la mente es imposible salir de esa cárcel de si soy menos, nadie me va a convencer de que soy menos. Pero a través del cuerpo hay una sí. manera de rescatar un poco y cambiar un poco ese pensamiento. Y quiero dejárselo a la gente porque quizás es algo que uno puede poner en práctica desde ya, y comenzar a tener otro tipo de sensaciones. Sí, mira, y hace muchos años en un hotel precioso que hay en Barcelona, una ciudad preciosa en Cataluña, aquí en España, eh, en este hotel, en Hotel Arts, una persona en un turno de preguntas, una conferencia que daba a emprendedores, dijo, Mario, mi vida es una ruina. Lo dijo delante de ciento y tantas personas. Mi vida es una ruina, he perdido mi compañía, me ha abandonado mi mujer. ¿Por dónde empiezo? Y yo le dije exactamente lo que has dicho tú, empieza por la postura. Ujú, 3 años después me encontré a este hombre. Había rehecho su vida, se había casado, tenía una hija, había montado una empresa, era profesor de una universidad muy prestigiosa. Y él comentaba en el sitio en el que nos encontramos que la clave, lo que se llama el turning point, el punto de inflexión, fue la postura. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuerpo aparentemente es un ente físico, pero a un nivel más profundo es nuestro inconsciente. Y cuando nosotros ponemos una postura con la coronilla apuntando al cielo, los pies bien empujando el suelo, los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, el pecho sacado y sonreímos, empiezan a producirse cambios bioquímicos que generan la liberación de hormonas que nos hacen sentir más confianza y más aplomo y empiezan a desaparecer de la sangre hormonas como el cortisol, que es una hormona que deteriora el cuerpo y genera miedo. Por eso es tan importante vigilar la postura, no ir con el cuerpo derrumbado, con el pecho ujú, retraído, con los brazos caídos o protegiéndose como si uno estuviera en peligro y con la cara rígida. Entonces, esto lo podemos hacer poquito a poco todos. Y esto, aunque parezca mentira, se ha estudiado en universidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard y se ha visto que con solo 2 minutos manteniendo esa posición, que me gusta llamarlo posición épica, y ujú. hablo en el libro de ella, la posición épica, ya se pueden registrar con técnicas de radioinmunoensayo estas variaciones de las hormonas. Entonces, Mm. realmente nuestro cuerpo puede ser nuestro gran aliado y por eso tenemos que cuidarlo. Qué maravilla, Mario, qué maravilla. Miren, si ustedes quieren seguir profundizando en estos temas, creer es crear una mente para el éxito. Esa va a ser la conferencia que Mario Alonso Puch va a estar presentando en Miami el 30 de mayo en el Fillmore Theater, el que está en Miami Beach, que es un teatro bellísimo. Los tickets los consiguen en ticketmaster.com y también va a estar en Nueva York al día siguiente, el 31 de mayo, y el 2 en Los Ángeles. Te vas a dar una buena paseada por los Estados Unidos y estoy muy ilusionada que te voy a ver en vivo y en directo, face to Pues, face, como quien diría. Y siempre es una maravilla, una alegría y qué, qué divina sensación, Mario, es la de aprender. sí. Y esta conversación me la he gozado de principio a fin porque es eso, es aprender, es reflexionar y también es parte del camino del despertar. Y si quieren seguir profundizando,
ustedes no pueden dejar de comprar el nuevo libro de Mario, El Camino del Despertar, que lo tengo acá, que es donde habla sobre todos estos temas que hemos tocado, de cómo rescatarse o cómo reconectar con lo que verdaderamente eres, empezando por el cuerpo. Así que, bueno, Mario, un abrazo gigante. Un abrazo y muchísimas gracias. Ha sido una delicia esta conversación. Muchas gracias por Como invitarme otra siempre, vez. Mario. Gracias a ti. Mario Alonso Puch, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.